Hermanos, buenas noches. El Señor les bendiga. El Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para buscar al Señor aún en medio de la distancia. Queremos rogarle al Señor esta noche que nos visite. Siempre el Señor tiene algo nuevo, algo fresco. Y esta noche podría ser su oportunidad para encontrarse con el Señor. Oremos. Les pido que se desconecte de todo. Evite contestar mensajes mientras está en la reunión, porque estamos en una reunión como si estuviésemos en el templo, y con toda reverencia, con toda disposición, con gozo y con un deseo profundo de que el Señor venga a nuestras casas. Él quiere hacer una morada con cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias en esta noche. Te doy gracias y te ruego que nos laves con tu sangre preciosa, que nos limpies. Borra, Señor, nuestras iniquidades. Quita cualquier cosa, cualquier pecado, cualquier falta, cualquier mal pensamiento, cualquier mala acción. Nos humillamos delante de ti para suplicarte que vengas a nuestras casas y que hagas una morada, Señor, que hagas una morada en nuestros hogares y en nuestros corazones. Desde la distancia, Señor, estamos unidos en un mismo espíritu, Señor. Ni tu espíritu ni tu palabra están presos, mi Señor. Tu palabra no está presa, corre como el viento por los cuatro extremos de la tierra. Y donde haya hambre, Señor, ahí será enviado tu espíritu y tu palabra, Señor. Danos hambre esta noche, hambre y sed de ti, Señor. Danos hambre y sed de ti para que podamos recibirte en nuestras casas. Pero danos el entendimiento, Señor, para darte de beber, para darte de comer, para abrirte nuestro corazón, para expresarte nuestra necesidad, para mostrarte lo que hay adentro, aún lo más oculto, Señor. Puede ser esta noche, la noche de liberación. Puede ser esta noche, la noche en la cual quieras venir y remover lo que impide que podamos correr en pos de tu voluntad y en pos de tu presencia, Señor. Aquí esta noche queremos alabarte con todo nuestro corazón, con gozo, con alegría, Señor, porque tú eres nuestro Dios, mi Señor. Aleluya. Aleluya, mi Señor. Jesús, yo te amo y tuyo seré. Por ti los placeres del mundo dejé, pues tú
y diste por mí de sangre preciosa, raudal carmesí. Con ella pagaste mi gran transgresión, borrando mis culpas, me diste perdón. Te amo en vida y en muerte también, mientras tenga aliento, te alabaré. Tu pacto cumpliste, has sido tan fiel, borrando mis culpas, me diste el perdón. En bellas mansiones celestes sin par, tus glorias eternas habré de cantar. Tu gracia bendita será mi canción, borrando mis culpas, me diste perdón. Jesús, yo te amo y tuyo seré. Por ti los placeres del mundo dejé, pues tú me redimes, me das salvación, borrando mis culpas, me diste perdón. Primero me amaste y diste por mí de sangre preciosa, raudal carmesí. Con ella pagaste mi gran transgresión,
perdón. Te amo en vida y en muerte también, mientras tenga aliento, te alabaré. Tu pacto cumpliste, has sido tan fiel, borrando mis culpas, me diste perdón. En bellas mansiones celestes sin par, tus glorias eternas habré de cantar. Tu gracia bendita será mi canción, borrando mis culpas, me diste perdón. Señor precioso, aquí estamos para expresarte nuestro amor. Y hoy podemos presentarnos delante de ti. Podemos pararnos delante del Dios santo y justo, debido a que Él derramó su sangre en el Calvario, porque nos amaste primero. Ahora podemos amarte a ti, Señor. Henos aquí esta noche anhelando la comunión con aquel que dio su vida, anhelando como aquel discípulo recostarnos por un momento en el pecho del amado, por un instante que todo alrededor se silencie, las angustias, las dudas, las preocupaciones, aún el dolor si lo hay, Señor, que todo se detuviese a nuestro alrededor y solo estuviéramos frente a ti, Señor, para caer postrados a tus pies, para mostrarte que te amamos, no como deberíamos, no, aún nos falta muchísimo. Oh, pero has sido tan fiel, has guardado tu pacto aún cuando nosotros hemos sido infieles. Hoy nos has dado una promesa, has puesto una esperanza delante de nosotros. Has prometido cuando te fuiste que harías una morada,
que estarías haciendo una morada para aquellos que habían puesto su confianza en ti, Señor. Y ahora recordamos esa promesa gloriosa. Y te pedimos que vengas y que visites nuestros hogares. Oh Cristo Jesús. Oh bendito seas mi Señor amado. Oh porque grande es tu misericordia. Porque cuán grande ha sido tu amor y tu misericordia. Ha sido tan grande tu amor que no existe razón para no alabarte. No hay razón para guardar silencio, Señor. Oh, bendito seas mi Dios. Bendito seas mi Señor precioso. Cristo, 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 es tu nombre sin igual. Amo, Maestro, Cristo, como fragancia tras la lluvia. Cristo, 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 te proclama todo ser. Reyes y reinos pronto pasarán, mas tú permanecerás. Cristo, 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 es tu nombre sin igual. Amo, Maestro, Cristo, como fragancia tras la lluvia. Cristo, 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 te proclama todo ser. Reyes y reinos pronto pasarán, mas tú permanecerás. Señor, Señor, se han nublado nuestros ojos, se
han nublado los ojos de tu pueblo. Resplandece, resplandece en esta hora oscura. Resplandece en esta noche oscura. Oh, pasa, pasa y deja el aroma de tu presencia. Pasa por los hogares en donde a esta hora te invocan, en cada ciudad, en cada nación. Pasa por esos lugares y deja caer el rocío, la fragancia de tu presencia. Oh, algo que silencie la carne, algo que detenga el afán y los espinos. Oh, un rocío, una fragancia de tu presencia que acalle la voz de la carne, que acalle cualquier voz y solo provoque postrarse delante de tu presencia, mi Señor. Oh, te lo ruego. Te lo ruego, mi Cristo. Te lo ruego, Cristo. Oh, te lo suplico, mi Señor. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque eres omnipresente. Aleluya. Como mujer con dolores de parto, que trae un hijo a la tierra, gime la creación por la revelación de los hijos de Dios por doquier. Como mujer con dolores de parto, que trae un hijo a la tierra, gime la creación por la revelación de los hijos de Dios por doquier. Gime la creación por la revelación de los hijos de Dios por doquier. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu
presencia es mi necesidad. Tu presencia es mi necesidad. Al estar en el horno de fuego, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia, necesidad, que pueda ver al Hijo de Dios que está a mi lado. Tu presencia es mi necesidad. Una vez más te ruego, abre los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Necesitamos conocer, Señor, cuál es la esperanza a la cual nos has llamado. Necesitamos que el velo sea quitado, Señor, para que nuestro camino no sea el nuestro, sino el camino que conduce hacia tu voluntad, mi Señor, para que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, y para que podamos manifestar la vida de Cristo, ya no la nuestra, ya no nuestro carácter, sino la vida del Cordero. Aleluya. La vida del Cordero. Aleluya. Te lo ruego y te lo suplico, mi Señor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a escudriñar la palabra de Dios. Hermanos, buenas noches nuevamente, el Señor les bendiga. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a continuar con lo que estuvimos viendo en la última sesión, el día domingo. Estuvimos hablando de Marta y de María y de las cosas que suceden cuando el Señor viene a nuestra casa. Él viene a descubrir nuestros corazones y de hecho necesitamos que eso suceda con urgencia. Estuvimos viendo que Él quiere darnos un poder. Y cómo me angustio cuando pienso en eso, porque muchos
creen que ese poder hace referencia a milagros, a señales y a cosas de tipo espectacular. Y aunque el poder de Dios puede hacer todas esas cosas y mucho más, no está refiriéndose a eso. Está refiriéndose al poder de una vida crucificada. Esa es la gloria de Cristo en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo decía: no me gloriaré en ninguna cosa, sino en la cruz de Cristo. No me gloriaré en ninguna cosa que no sea la cruz de Cristo. La bendición de poder experimentar el poder de Dios a través de una vida abnegada, a través de una vida que renuncia a los placeres día a día, se niega por amor a aquel que dio su vida en la cruz, derramando su sangre. Estuvimos viendo lo que significa esa gloria de Dios. El último pasaje que vimos fue Juan capítulo 12 y el versículo 20. Porque en verdad les digo, dice el verso 24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Y recuerden que eso es lo que significa Betania, y por eso fue que los llevé ahí y estamos estudiando eso. Miren, Betania era el lugar favorito de Dios. Betania era ese lugar a donde Jesús siempre quería llegar para descansar, para pasar la noche, para quedarse ahí, porque habían personas ahí que lo amaban. Era ese lugar al cual uno quiere llegar después de un camino largo. Pero sí, Betania es la casa de la aflicción, pero también es la casa de fruto. Muchas personas han esperado durante años, y hablo de creyentes, personas que llevan años en la iglesia, han estado ahí durante años, pero si tú los examinas, no con el propósito de juzgarlos, sino que si tú los miras, más bien con el propósito de adquirir sabiduría, si tú los miras, te das cuenta que hay poco fruto. Hay muy poco fruto. No se ve la vida de Cristo con regularidad. Se ven pequeñas cosas. Se ven momentos, situaciones donde esa persona puede dar a entender y uno puede ver y decir: sí, esta persona es creyente o sigue ciertas pautas de la Biblia o intenta vivir conforme a lo que la Escritura dice. Pero cuando les hablo de fruto, no les estoy hablando de cosas que se hacen para el Señor. Estoy hablando de cosas del Señor en nuestra vida, de su propio carácter en nosotros. Marta, Marta, estás muy preocupada y molesta porque intentas dar fruto por tu propia mano. Es lo que estuvimos viendo. Ahora quiero que vayamos, antes de continuar, les dije que después de esto iríamos al capítulo 11 de Juan. Quiero que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Esta carta de Pedro es muy preciosa. Y esta carta de Pedro tiene una particularidad. Fue escrita por un hombre que no era un teólogo, ni fue un rabino, ni era un escriba. Él era un pescador. Y la escribe de tal manera que hasta la persona más sencilla, que hasta la persona más ignorante, más falta de conocimiento, la pueda comprender. Y hay unos versículos que quiero que veamos ahí porque son muy importantes para que entendamos lo que estamos viendo. No se olviden, estamos hablando de la fe que obra por el amor.
pero con una esperanza en medio, y estamos viendo qué es lo que es esa esperanza. Vimos que esa esperanza brota a través del sacrificio de Cristo que se le ofrece a los hombres. Ahí se lanza como una cuerda, como un salvavidas a los hombres, la esperanza. Pero esa esperanza también es como un camino, también es como una escalera, lleva hacia un lugar, va de A a B, no se queda en medio, no se queda en un solo lugar. Para muchos la esperanza cristiana es sentirse que ahora son salvos porque así se lo dijeron en la iglesia donde fueron la primera vez y repitieron la oración del pecador. Pedro tenía mucho que decirnos acerca del camino de Dios. Mire cómo comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, pongan mucha atención, hermanos, como les pedí ahora, desconéctese de todo lo demás. Quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Si usted está leyendo en su versión, en la versión de el 60, usted debe estar leyendo que ahí dice que nos hizo renacer, pero esa palabra es nuevo nacimiento. Lo que explica, lo que quiere decir es eso. Renacer, un nuevo nacimiento. Lo que le dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, no hay tiempo para ir ahí. Solo estoy mostrando cómo Pedro, preocupado por aquellos que tal vez como él, antes de conocer al Señor, les costaba entender el camino, y él viene aquí y lo primero que hace después de saludar es decir: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, no según la obra de ningún hombre, por eso se dice por gracia sois salvos, nos hizo nacer de nuevo. ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? ¿Para qué? ¿Para que ya no tuviéramos temor de ir al infierno? ¿O para que usáramos nuestra vida para nuestro propio deleite? ¿O para que la convirtiéramos en algo totalmente diferente a lo que su palabra dice? No. Él dice que el Señor, el Padre, nos hizo renacer a través de Jesucristo por causa de su gran misericordia. Nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, no una esperanza muerta. Una esperanza viva, porque así es la esperanza del creyente, siempre está viva, siempre hay algo encendido ahí, nunca se apaga. Puede que de pronto las dificultades intenten aplastarla, apocarla, disminuirla, menguarla, pero no, la esperanza del creyente es viva, siempre está ardiendo, aunque sea un poquito. Ninguno debe sentirse avergonzado si en medio de las circunstancias, de la prueba, de la escasez, del dolor, de la enfermedad, como que siente que la esperanza se apaga, pero ahí está, siempre hay un poco, porque es una esperanza viva, porque está conectada directamente a Jesucristo, nuestro Salvador. Nos hizo nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La resurrección, hermanos, y es lo que quiero que comencemos a ver, es el tema principal, el núcleo principal de la esperanza del creyente. La resurrección. Y esto es importante y voy a repetirlo porque un cristiano, un creyente que no tiene esa esperanza, un cristiano que no se alimenta con la esperanza viva de la resurrección, es un cristiano que tiene graves problemas y en cualquier momento, debido a los tiempos peligrosos que estamos viviendo, se verá seducido a caminar en la apostasía, a abandonar el camino de Dios, y eso lo estaremos viendo. Dice el versículo que sigue:
mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ahora, esto tiene una aplicación física, natural, y tiene una aplicación espiritual. Porque deben saber, los que no conocen la palabra de Dios de manera profunda, que en la Biblia, para Dios, una persona muerta es una persona que no ha nacido de nuevo. Yo quisiera quedarme mucho tiempo aquí. Recuerdo, como le comentaba esta semana a alguien, que este fue el primer libro, el primer mensaje que prediqué en esta iglesia hace un poco más de 10 años. Porque me parece, siempre he visto esta primera carta de Pedro como el fundamento de aquella persona que necesite conocer al Señor. Siempre he visto la carta de Pedro como aquella indispensable para alguien que quiere empezar a caminar con Cristo. Sí, lea los evangelios. Alguien nuevo en el Señor puede leer los evangelios, puede nutrirse de toda la palabra de Dios, pero yo le aconsejo, le recomiendo que lea una y otra vez la primera carta del apóstol Pedro. Entonces él dice que todo eso tiene un propósito y es para obtener, estoy terminando el versículo 4, el verso 4 de Primera de Pedro, capítulo 1, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, y que no se marchita, y que está reservada en los cielos para ustedes. Hay una reserva. Se le entrega al creyente, al que ha creído, al que se humilla y renuncia a su razón, a su sabiduría y a su fuerza para creer en el mensaje de Cristo Jesús. Se le entrega una reserva de una herencia. ¿Qué es esa herencia? Está ligada a la esperanza. Lo precioso de esto es la descripción que hace de esa herencia. No se corrompe, es inmaculada, o sea, es pura y santa y no puede marchitarse. Oh, es todo lo opuesto, solo para que tengan una idea, porque no voy a quedarme ahí. Es todo lo opuesto a lo que este mundo ofrece. Este mundo solo ofrece corrupción. Este mundo solo ofrece cosas impuras, impúdicas, no santas, abominables, sucias. Y este mundo solo ofrece cosas que se marchitan con mucha facilidad. Oh, cuántos hoy corren en pos de las cosas materiales. Cuántos se esfuerzan por contener una belleza, una fuerza física, que por mucho que se esfuercen y por mucho dinero que inviertan, esa belleza se acabará y esa fuerza física desaparecerá y solo quedará valiendo lo que usted es por dentro. Nada más. Esta piel se arrugará si llegamos a ese privilegio de ser viejos, se arrugará. Nuestros pies ya no podrán caminar con la misma libertad. Ya no podremos tener la misma fuerza. Lo que este mundo ofrece no se compara a esa herencia que Dios ofrece a los creyentes. Usted puede ser parte de eso. Aleluya. Versículo 5. Ahora, ¿cómo podemos llegar ahí? Ya estableció una primera cosa. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Hay que experimentar esa misericordia que no es para todos, es para aquellos que aceptan el llamado de Dios. Y debido a la gracia que Él deposita, le dicen sí al Señor. Quiero correr en pos de ti, quiero caminar contigo. Pero ya eso continúa y dice luego, mediante la fe hay un canal, y es lo que estamos viendo. Lo que estoy tratando de mostrar para que no se confundan es como estos versículos, básicamente voy a leer varios, de la primera carta de Pedro nos muestran lo que estamos viendo. Simplemente estoy mostrándole un cuadro más amplio. Estoy mostrándole la misma fotografía pero ampliada para que usted pueda verlo y lo ame y lo anhele y lo desee y diga: yo quiero eso.
esa herencia que no se corrompe, que es santa, que es pura y que no puede marchitarse. Aleluya. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para salvación, la cual está preparada para ser revelada en el último tiempo. Oh, cómo quisiera detenerme en cada verso, pero no puedo. Vamos a seguir. Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. Amados, yo tengo que decirles esto y no quiero que nadie se sienta mal. Pero si usted está teniendo falta de gozo en este camino, es porque usted no está viviendo en la fe de Cristo Jesús. Es posible que esté viviendo otra fe, o es posible que su fe no esté anclada a la esperanza correcta y que esa fe no esté obrando a través del amor, que su fe sea de corta duración, que no esté siendo firme en cada situación que se le presenta, como las que están pasando ahora por causa de la situación que estamos viviendo. Versículo 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo. A muchos les parece que ya llevamos mucho tiempo en esta situación, pero aunque eso sea cierto, y aunque pueda ser hasta muy molesto, hay una realidad, que cada que Dios está probando a su pueblo escuchen, la prueba puede durar aún años. La prueba puede durar aún años, pero a la luz de la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le aman, lo buscan y lo esperan, eso es nada. Cualquier sufrimiento en esta vida, cualquier espera, cualquier prueba, a la luz de la gloria de Dios, de lo que está reservado en los cielos para usted y para mí, será como un parpadear, como un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que será. Cualquier sufrimiento, cualquier dolor, cualquier prueba, cualquier situación que tengamos que pasar en esta tierra. Porque sí, el Señor nos dijo, en esta tierra, en este mundo tendremos aflicción, pero este versículo nos enseña y nos alienta que a través de la fe, mediante la fe, ustedes y yo somos guardados, protegidos. Aleluya, qué verso tan maravilloso. Pero esa fe necesita experimentar un proceso. Versículo 7, para que la prueba de la fe, aunque si es necesario tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mire, lo he leído muy rápido. Y yo sé que algunos no lo van a comprender solo por haberlo leído tan rápido, pero voy a resumir algo pequeño aquí. Dios está esperando que en cualquier prueba, y esta que estamos viviendo creo que es su fe y mi fe, probada por fuego, así como se prueba el oro siendo perecedero, nuestra fe se prueba por un fuego de prueba diferente, un fuego de prueba no físico sino espiritual. Aunque la prueba sea natural, aunque el dolor sea natural, aunque la situación sea física, la prueba es espiritual y tiene como propósito que su fe y mi fe sea hallada durante todo ese proceso. Esto es lo que les he estado diciendo. La fe no depende tanto del tamaño, sino de la duración, de si la fe permanece hasta el último día, para que cuando el Señor venga halle fe en nosotros y que esa fe sea encontrada, hallada por Cristo en alabanza, en gloria y en honor cuando Cristo sea revelado. Esas cosas, alabanza, gloria y honor, son una prueba no pequeña de que nuestra fe sí está siendo purificada. Ahora, la fe no necesita tanto
sí necesita crecer, pero ¿en qué dirección es que la fe tiene que crecer? En esta dirección, hermanos. Necesita ser hallada, encontrada por el Señor en esta situación, en alabanza. Recuerden aquellos hombres en la cárcel, metidos en el lugar más oscuro, atados a un cepo, y empiezan a cantar. Él tiene que afligir. Ese verso 7. Ahora vayamos al verso número 8. A quien sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Versículo 9. Obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Escuchen esto: obteniendo como resultado de nuestra fe la salvación de nuestras almas. La fe tiene que llegar a un lugar. Y esa es la esperanza, hermanos, que usted tiene que amarrarse espiritualmente a su cuello. Usted necesita vivir con esa esperanza. Dios, después de que experimentamos el nuevo nacimiento, esto es muy precioso. Pedro lo desglosa de una manera maravillosa. Después de que experimentamos el nuevo nacimiento, hemos vivido, gozado de su misericordia que nos trae a ser parte de la familia de Dios. Él nos muestra, permite que veamos esa herencia a la cual quiere llevarnos, la cual quiere darnos, la cual ya está reservada para nosotros. Pero de repente tenemos que ser afligidos en diversas pruebas, pero es un poco de tiempo, es un parpadear a la luz de la gloria que Él quiere darnos. ¿Para qué? Para que Cristo sea revelado en nosotros y nuestra vida delante del Padre sea una manifestación de alabanza, gloria y honor. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda llegar hasta el final y no sea una fe que claudicó a mitad de camino. Y el final de esa fe, ¿cuál es? ¿Cuál es el resultado? La palabra resultado ahí es el fin de nuestra fe, es la salvación de nuestras almas. La única manera de comprobar que todo lo que hay en esta tierra es perecedero, la única manera de comprobar que todo lo que hay en esta tierra es corruptible, es pasajero, es entrar en los cielos y poder contemplar la belleza y lo incorruptible de todo lo que hay en el Señor. Por eso es que necesitamos buscarlo. Por eso es que cada día estamos buscando la manera de permanecer, de estar más tiempo con Él. No desconectarnos de Él. De lo contrario, vamos a ser seducidos continuamente por las cosas de este mundo. Yo estoy viéndolo cada día su alma y la mía está siendo seducida por las cosas de este mundo. ¿Cómo va usted a combatir eso? Oh, tengo que decírselo. Necesitaremos ser afligidos, pero también necesitaremos, por causa de esa aflicción, encontrarnos delante de su trono, alabándolo, gloriándonos en la esperanza de salvación, sabiendo que Él está provocando y permitiendo esa aflicción para que seamos como Él, experimentando la salvación de nuestras almas. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3 y el versículo 10. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Oh, esto es muy hermoso, hermanos. Por favor, deténgase. Cristo fue fiel. Él se hizo hombre. Miren lo que acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 hasta el versículo 9. Cristo lo vivió paso
a paso. Y el resultado de esa vivencia, el resultado de Cristo aquí en la tierra es que Él fue fiel. Fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, la cual somos usted y yo. Por eso es que vengo predicándoles este mensaje. Él quiere que usted y yo seamos su casa, su morada. Y Él es fiel. Es decir, todo está preparado. Todo, absolutamente todo está coordinado. Y Dios está diciéndonos, solo necesitas creer. Escuchen esto, solo necesitas creer. No temas, lo único que necesitas es creer, confiar en el Señor, confiar en el Señor. No tengas temor, no tengas temor, no dudes, no dudes. Cree, como el Señor nos dice, no tengan temor, yo he vencido al mundo. Es decir, Dios, hermanos, no creo que pueda darnos más garantías de las cuales ya nos ha dado. Pero miren lo que sigue diciendo Él ahí. Otra vez, Hebreos capítulo 3, versículo... ¿Qué versículo les dije? Les dije 10, pero estoy leyendo desde el versículo número 6. Perdón. Hebreos 3, 6. Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme. Otra vez, es el mismo mensaje. Simplemente estoy mostrándolo en otros pasajes de la Biblia para que se arraigue en nuestros corazones. Somos su casa. Somos su casa. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza, es lo mismo que leímos en Colosenses 1. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, la versión del 60 dice, y el gloriarnos en la esperanza. Yo estoy leyendo en la versión de las Américas. Y el gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, versículo 7, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. ¿Recuerdan que Pedro dice que tenemos que ser probados? Y casi siempre esa prueba será como un desierto difícil, caluroso, agotador. Pero miren cómo comenzamos este bloque de este pasaje en el verso 6. Pero Cristo fue fiel. Y Cristo sigue siendo fiel con aquellos que le creen, con aquellos que ponen su confianza en Él. No endurezcan sus corazones como en el día de la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde sus padres me tentaron y me pusieron a prueba. Y vieron mis obras por 40 años, por lo cual yo me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Escuchen, no caigamos en el terrible error, en medio de la prueba, de poner nosotros a prueba al Señor. Ya vamos a ver lo que eso significa en la vida de Marta y de María. Ellas pasaron por una gran prueba. No caigamos en el grave error de poner a prueba a nuestro Señor. ¿Está Dios con nosotros o no está? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Por eso dice el verso 12 de Hebreos capítulo 3. Tengan cuidado, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos. No sea que alguno de nosotros tenga un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
para apartarse del Dios vivo. Porque cuando la fe no está firme, cuando la fe no está firme en la esperanza gloriosa que Dios nos ha dado, y empezamos a perder la confianza y creemos que Dios no es fiel, creemos que Dios se demora, creemos que Dios no aparecerá, y empezamos a buscar soluciones basándonos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, la verdad es que lo único que conseguimos es apartarnos de Él. La advertencia del Señor es clara: somos su casa, con una condición: si retenemos firme hasta el fin la confianza y la gloria, el gloriarnos en esa esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Les comencé diciendo que es la esperanza de la resurrección. Pero ojo, vamos a ver que la resurrección no es solo un evento, es un poder que está disponible para todo aquel que cree. La resurrección no solo es un evento futuro cuando Él venga, ni es solo un evento pasado de cuando Él resucitó en la primera venida. No, la fe es un poder que obra en los creyentes hoy, porque el reino no es solo algo que viene, sino algo que ya está, algo que usted y yo podemos vivir hoy. La vida eterna que está relacionada con esa esperanza y con esa promesa no es algo que estamos esperando. Sí estamos esperándolo, pero no es algo que no podamos vivir hoy. Es algo que podemos experimentar hoy. Miren, hermanos, tengo muchísimos pasajes para comprobárselo. Solo para los que tienen dudas, uno de ellos, cuando Pablo experimenta aquel naufragio en el libro de Hechos, y él llegan a la playa y con gran esfuerzo, pero fue Dios, logran llegar hasta la playa. Dios los salvó, pero ahí llegan y hacen una fogata para medio calentarse porque el frío tenía que ser aterrador. Llega una serpiente y muerde a Pablo y todos estaban esperando que cayera como muerto, pero no murió a pesar de que la serpiente lo murió. No porque él tuviera un antídoto guardado, sino porque el poder de la resurrección y la vida eterna ya estaban viviendo en él. Él estaba experimentando ya ese proceso glorioso, que en otros casos la Biblia lo llama como la redención de nuestra alma, porque la única manera de que nuestra alma sea redimida, escuchen esto, la única manera de que nuestra alma sea redimida es por el poder del Espíritu de Dios, el poder de la resurrección. Ahora sí, vayamos a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11. Vamos a ver si logramos llegar hoy hasta un punto clave al que quiero que lleguemos para que podamos avanzar. Juan capítulo 11. A ver. Juan capítulo 11, versículo 1. Versículo 1. Aleluya, este pasaje es precioso. Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania. Volvimos a Betania. Volvimos al hogar de Marta y de María. Pero aquí aparece un personaje nuevo en la historia, la mayoría ya lo conocen, Lázaro de Betania. Y dice la escritura en el verso 1 que esta era la aldea de María y de su hermana Marta. Marta y María tenían un hermano. Ese día en la casa, cuando el Señor llega, recibido por Marta, invitado por Marta, no estaba, no lo sé, obviamente puede estar trabajando, etc. Pero aquí es introducido el personaje para mostrarnos algo precioso y maravilloso. Versículo 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Eso lo veremos después, tal vez en la próxima sesión. Hoy no vamos a referirnos a ese detalle, pero él lo aclara por una razón.
el relator de este evangelio, guiado por el Espíritu de Dios, pone este detalle en medio, porque es muy importante que lo tengamos en nuestra mente para comprender hacia dónde quiere llevarnos el Señor. Recuerden que les hablé de Marta y de María y de todos los problemas que estas mujeres tenían, de cómo sus nombres revelan su carácter. Había en Marta una actitud obstinada. Su nombre es gobernante, que quiere controlarlo todo. María era una mujer triste, amargada, conflictiva, rebelde, desobediente. Pero aún así el Señor las escogió. Y vamos a ver, como luego lo dice, que los amaba. Amaba a esta familia, como sé que ama a cada una de nuestras familias a pesar de nuestras fallas. Pero necesitamos decirle: Señor, haz tu obra en nosotros. Ven a nuestra casa y cámbianos, transfórmanos. Esta familia sí que era una familia disfuncional. No se mencionan si Marta o María tenían esposos. No se menciona si Lázaro tenía esposa. No hay razones para especular más allá de lo que vemos, pero se nota que era una familia un tanto disfuncional, extraña, difícil tal vez. Pero gracias a Dios, nada es imposible para Él. Bendito su nombre. Versículo 3. Y las hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. El que tú amas está enfermo. Miren un detalle aquí. Voy a ir deteniéndome en ciertos detalles que son relevantes y que no podríamos pasar de vista rápidamente porque son muy importantes. Al tema de María, que fue la mujer que ungió al Señor con su perfume, iremos luego. Pero aquí dice que Lázaro enferma. Lázaro se pone enfermo. La palabra ahí, enfermo, sí puede hablar de una enfermedad física, pero también podría tratarse, porque así lo traduce la palabra, de una debilidad, de una falta de fuerza. Aquí la historia natural es que Lázaro está enfermo físicamente y la mayoría ya saben que él muere. Pero también esto aplica para una falta de fuerza, para una debilidad. Hermanos, escuchen esto. Puede ser un caso como el suyo o como el mío. Y el poder que se revela en esta historia está disponible para revelarse en su vida o en la mía. No le piden al Señor que venga, le envían un mensaje. Solo le envían un mensaje. Ya habían desarrollado cierta confianza, cierta fe en el Señor. Porque no le dicen: ay Señor, Lázaro está enfermo, vente rápido para que lo sanes. No, le mandan un mensaje diciendo: Lázaro está enfermo, el que amas. Sabiendo ellas en sus mentes y en sus corazones que desde el lugar que Jesús estaba podía dar la orden para sanarlo. Ya habían desarrollado cierta confianza. Estas mujeres se ve que están creciendo. Pero la fe de esta familia tenía que ser probada por fuego, como lo leímos en Primera de Pedro. Y aquí es donde entra la importancia y el valor de la esperanza en medio de la prueba de nuestra fe. Juan capítulo 11, vamos a continuar leyendo el versículo número 4. En Juan 11, cuando Jesús oyó el mensaje que le mandaron, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino que es para la gloria de Dios. Otra vez, ya hablamos sin mucho detalle, pero mencionamos lo que significa la gloria a la cual Cristo se refería. Y esa gloria también significa aquello que exalta, que engrandece a Dios. Pero van a ver que está conectado y que está ligado al mismo mensaje. Porque si algo glorifica a Dios, si algo en su vida y en la mía puede dar gloria a Dios. Por eso es que Pablo fue un hombre que dio gloria a Dios continuamente. Si algo puede darle gloria a Dios, es ver a un hombre y una mujer aquí en la tierra, confiando en Él, abrazando la cruz y en medio de la prueba, con los ojos puestos en Jesús. El único que puede hacer que la fe llegue hasta el final, que
que sea hallada, encontrada por Él en alabanza, gloria y honor, y que tenga como resultado la salvación de nuestras almas. Por eso es que dice Romanos 4 que Abraham se fortalecía dando gloria a Dios. Pero eso no habla solamente de una expresión con su boca, de que él dijera gloria a Dios, gloria a Dios. Hay personas, he visto personas que creen que si repiten muchas veces gloria a Dios, eso, no sé, producirá algún fruto especial. No es tanto una expresión de nuestros labios, sino un acto de nuestro corazón. Entonces, Él les dice, no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Escuchen, esto es muy importante. El Señor está diciendo, la prueba, la aflicción que van a experimentar esta familia preciosa es para que Dios sea glorificado por medio de ellos. Miren, hermanos, muchas veces, creo que muchas veces, muchos de nosotros lo sabemos, que en medio de la prueba hemos perdido la fuerza, la confianza. Han sucedido muchas cosas. Y esas situaciones dejaron de ser una gloria para Él. Hay que entender en medio de la prueba qué es lo que Dios está esperando. Que alegremos su corazón. No está esto queriendo decir que no podemos sentir dolor o tristeza o derramar lágrimas. No. Está diciendo que en medio de la prueba podemos glorificar al Señor. Porque si algo está esperando el Señor en medio de la prueba, es que echemos mano de esa gloria. Y otra vez, ¿qué es lo que significa? Negarnos a nosotros mismos, ir a la cruz. La prueba es una señal de los cielos. La prueba, la aflicción, en la mayoría de casos, es una señal de los cielos que nos es enviada para decirnos, es momento de que abraces la cruz, porque Dios tiene algo preparado para ti más adelante. Me han preguntado varias personas qué creo de lo que está pasando ahora, que si es un tiempo especial, que si hay algo relacionado con la escritura en cuanto al fin. Y yo les he dicho, no tengo la menor idea de muchas de las cosas que están pasando, pero sí puedo hablar de lo que tengo claro. Esto es y ha sido un tiempo de preparación. Y según la Biblia, cuando Dios le ha pedido a su pueblo que se prepare, como cuando le pidió a Noé que preparara un arca, es porque más adelante va a venir algo en lo cual vamos a necesitar aquellas cosas que recibimos de Dios en medio de esa preparación. Bienaventurados los que están recibiendo de Dios lo que Dios tiene para darles en medio de este tiempo de preparación. Y no se han dejado llevar por la prueba, enceguecidos, angustiados, entristecidos, desesperados, con rabia, hasta con ira, enojados. Marta, Marta, preocupada y molesta estás por tantas cosas, y ese no es el camino. Ven y siéntate a mis pies, como tu hermana lo ha hecho. Y dice el versículo 5, no es un detalle menor. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Oh, qué precioso esto, hermanos. Si algo puedo yo decir hoy que me sostiene a mí cada día, es este pensamiento. El Señor nos ama. Nos lo ha demostrado de tantas maneras. De tantas maneras. Y la escritura deja registrado. Y Jesús amaba a Marta y a María y a Lázaro. Verso 6. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba. No hay duda del amor de Cristo.
Usted no puede dudar del amor de Cristo. Miren que esa frase está escrita en medio de una prueba. Es en medio de la dificultad cuando más tenemos que recordar que el Señor nos ama. Nos ama con un amor como nadie, como ninguno. Ahí en medio de la prueba, siempre tienes que buscar con tus ojos esa frase, esa declaración: Jesús te ama. No hay duda. Los amaba y ellos lo sabían, porque cuando le envían el mensaje le dicen: Señor, el que amas, Lázaro, el que amas, está enfermo. El Señor se había encargado de que ellos supieran que los amaba. Yo no sé cómo es que hay personas que dudan en medio de la prueba, piensan en medio de la prueba que Dios no los ama. Eso es el resultado de una fe que no ha permanecido en medio de la prueba, de una fe que se ha debilitado. ¿Por qué? Porque esa vida no está aferrada a la esperanza de la cual estamos hablando. Antes de que pensemos en medio de la prueba, pareciera que siempre será difícil y que Dios se demora. Miren lo que dice el verso 6. Cuando supo que Lázaro estaba enfermo, decidió demorarse. Decidió quedarse 2 días más en el lugar en donde estaba. Es decir, estaba a 2 días de camino. Porque cuando llega, ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Pasados 2 días le dice a los discípulos: vamos a verlo, vayamos. Ya Lázaro había muerto. Ya tenía 2 días de muerto. Tenemos que recordar, hermanos, es importantísimo que aunque parezca que Dios está tardando, que no lo podemos ver, lo que va a sostenernos es la esperanza del amor de Dios, la cual nos ha sido mostrada por lo que acabamos de leer en Primera de Pedro. Él te ama. Se quedó a propósito allí 2 días más, hermanos. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre tiene un propósito. Bienaventurados los que han encontrado en esta cuarentena el propósito de Dios. Bienaventurados los que han podido ver el propósito de Dios en esta cuarentena y están viviendo conforme a ese propósito. Aleluya. Versículo 7 de Juan, capítulo 11. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judea. Y los discípulos le dijeron: Rabí, maestro, hace poco que los judíos te querían apedrear y vas allá otra vez. Y Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. No hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Y dijo esto, y después añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Hermanos, esto es muy precioso porque está juntando una cosa con la otra. Y uno dice: pero ¿por qué el Señor está haciendo esta relación? Lázaro ha muerto y de repente Él dice estas palabras: ¿no tiene el día 12 horas? Si alguien anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. ¿Quién es la luz de este mundo? Es Cristo. Pero recuerde que no solamente Él quiere que veamos la luz, sino que la tengamos adentro de nosotros para que también seamos una luz del mundo. Pero para eso necesitamos experimentar las pruebas y las aflicciones. Es hora de vivir en la luz. Jesús quiere que entendamos que podemos tropezar si no estamos andando en su voluntad. La muerte es como eso, es como una oscuridad en la cual las personas no saben a dónde van. Entonces,
Los discípulos le dicen en el verso 12, Señor, si ha dormido se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí para que ustedes crean, pero vamos a donde está él. Hermanos, Lázaro era amigo del Señor. Lázaro está siendo, el Señor lo describe como su amigo. El Señor lo describe como su amigo. Pero también los amigos tienen que morir. También los amigos tienen que experimentar la cruz, así como Él de manera fiel sobre su casa. Y la garantía es que Él está contigo y no va a dejarte solo. Mire, yo sé que alguien puede estar diciendo, este mensaje se volvió repetitivo. Pero es que mire, yo podría repetirle esto y una y otra vez. Pero yo sé que cuando uno está en la prueba, estas son las primeras cosas que uno olvida. Uno, que Jesús te ama. Dos, que Él tiene un propósito. Y tres, que aunque se demore, Él llegará. Porque Él cumple su palabra. Y Él no anda de noche. A Él las situaciones no lo toman por sorpresa. Porque Él camina de día. Él sabe cuál es la voluntad de Dios. Pero son las primeras cosas que se nos olvidan cuando estamos en medio de la prueba. Es hermoso es hermoso poder ver las cosas de la manera que el Señor las ve. El Señor dice, Lázaro duerme. Ya sabía Él que llevaba 2 días muerto, pero Él dice, Lázaro duerme. Lázaro no estaba muerto para el Señor. Les dice a ellos que está muerto para que entiendan a qué se está refiriendo. Pero miren el Señor cómo está alternando entre lo natural y lo espiritual. Porque es lo mismo. Hay personas que van caminando por la calle. Hay personas que están respirando pero están muertas. Viven en tinieblas. No saben a dónde van. Hay que ver. Hay que entender que lo que el Señor está haciendo aquí, y por eso me estoy tomando el tiempo, es que el Señor está relacionando la luz con la resurrección. Hermanos, el poder de la resurrección en la vida de un creyente es como una luz que le permite, como dice el versículo 9, no tropezar. Yo estoy angustiado porque muchos en esta prueba están tropezando. Hermanos, muchos están tropezando. Muchos no están cumpliendo el propósito de Dios. Están tropezando con la prueba. Están tropezando con lo que representa una dificultad, tener que estar en sus casas. Oh, esto es delicado, hermanos. Esto es delicado. Porque la luz de Dios en nuestra vida no es solo la palabra. Sí, la palabra es luz, sí, es luz. Pero en medio de la prueba, hermanos, lo único que te puede vivificar es la luz que brota del poder de la resurrección. Es un entendimiento. Hermanos, esto es importante, no se vayan. Es el entendimiento que brota en la vida de un creyente cuando está experimentando él adentro el poder de la resurrección. Si no me creen, lean Romanos 4. Pablo dice de Abraham, no voy a ir ahí por el tiempo, que él no se desanimaba. A pesar de que veía su cuerpo que ya estaba como muerto, él no se desanimó, dice, sino que luchó esperanza contra esperanza. Era la esperanza de Dios contra la esperanza de este mundo, que dice que al pasar de cierta edad ya no puedes dar a luz. Es la situación de muchos creyentes hoy,
que creen que debido a cosas horribles, difíciles que les han pasado, ya no tienen esperanza y se debilitan. Pero la Biblia dice que Abraham no se debilitó, no se confundió, no permitió, no bajó las manos, no bajó la guardia, porque él sabía, él llevaba una luz que lo alumbraba, era el poder de la resurrección, ya estaba operando en él, para que aun siendo de 100 años pudiera dar a luz. Ya estaba muerto, es lo que dice el griego. Estaba muerto, su cuerpo estaba muerto, ya él no podía, pero no se debilitó, no permitió que esa situación lo echara para atrás, lo hiciera tropezar. Él siguió hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y mucho después, cuando ya su hijo está grande, el Señor quiere sellar en él el amor, la fe que obra por el amor, porque al fin de cuentas lo último que quedará es el amor. Y una mañana, una madrugada, el Señor se acerca a Abraham y es como si le dijera: Abraham, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Sacrifícame a tu hijo amado. ¿Están viendo esto? ¿Están entendiendo de qué se trata esto? Marta y María amaban a Lázaro, era lo único que tenían. Muy seguramente era su sustento, el hombre que la sustentaba. Esto era gravísimo. No sé, algunos historiadores dicen que es posible que Marta y María fueran viudas. No lo dice. Pero si fuese ese el caso y quien la sustentaba era Lázaro, hermanos, se les había acabado de derrumbar el mundo entero. Pero por eso es que necesitamos experimentar el poder de la resurrección. Quiero que guarden eso. Más luego, no sé todavía cuándo, vamos a ver la relación que hay entre la luz y la resurrección. Sigamos leyendo en el versículo número 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir. A ver si estoy leyendo el versículo que es, porque parece que los apunté mal. Ok. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Miren ahora cómo se han invertido los papeles. Miren ahora, quien sale corriendo a recibir al Señor es Marta. Es Marta. Ya miren, esta es la bendición, hermanos, de cuando le hemos dado al Señor el control de nuestra vida. Y dice el versículo 21, y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Miren la convicción de Marta. Mi hermano no habría muerto. Aún ahora, miren, habían un montón de cosas. Habían un montón de cosas en la cabeza de María, de eso estoy seguro. Pero ahí está Marta. Ha crecido, porque eso es lo que le espera a un cristiano, hombre o mujer, que renuncia a su autoridad y le entrega el control al Señor. Ella le dice, versículo 22, aún ahora, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Versículo 23, el Señor le dice, tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y Marta contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero aquí hay más, porque Marta había crecido, pero Dios tiene más. Puede que sí estemos experimentando el crecimiento de Dios, pero la noticia es que hay más. Hay más, hermanos. El Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. Marta le dice, sí, yo sé que hay un evento de resurrección que viene. Yo sé que en ese día mi hermano resucitará. Él era un hombre de fe. Resucitará en ese día. Él te amaba y tú lo amabas. Pero ahora el Señor le dice, Marta, debes comprender que la resurrección no solo es un evento, es una persona, soy yo.
El Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Ahora está hablándole de artículo número 26. Y todo el que vive, escuche, todo el que vive, esto es para usted y para mí. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?